No era creyente de las brujas ni de los duendes, y eso que en mi pueblo sí creían en esos seres. Como mi pueblo era minero y se encontraba rodeado de un bosque, pensaban que ahí era donde habitaban. Con frecuencia veía a mi mamá que dejaba en alguna esquina un poco de miel, una tapa del garrafón, un dulce o una moneda para que, cuando los duendes vinieran a la casa, se sintieran cómodos, y no porque fueran malos, sino para que cuidaran de la casa y de nosotros. Yo nunca vi uno, pero mi hermana decía que ella sí los veía. También mi mamá ponía debajo de la cama de mis dos hermanas y de la mía unas tijeras abiertas para que ninguna bruja se atreviera a entrar a nuestra vivienda y hacernos algún daño. Y de una bruja es precisamente de la que quiero contarles, porque yo tampoco creía en su existencia hasta que me sucedió algo muy perturbador. En la entrada de mi pueblo había una casa en ruinas que decían que había sido habitada por una bruja. Eso ocurrió hace muchos años, en los años de 1900. Esa mujer vivía sola, no tenía familia y parecía una anciana normal. Con el tiempo, empezaron a desaparecer niños de una forma tan extraña que al principio nadie dudó de esa mujer. Pero, con el paso de los días, comenzaron a sospechar de ella, y cuando la anciana se dio cuenta, simplemente desapareció. No volvieron a saber de la bruja, si murió o se marchó, no tenía todos los detalles, porque el abuelo de mi mamá me lo contó y era una historia más que conocida entre los que vivíamos allí. Creo que normalizamos la leyenda y era costumbre contarla a los que no la sabían. Eso era. Todo iba bien, hasta que un día fuimos con mis amigos a jugar a esa casa, sobre todo porque tenía un puente por el cual pasaba un río. Pasaba algo muy curioso, nos gustaba bañarnos en el río, y para hacerlo teníamos que hacer una larga caminata, pero en esa parte del río, justo en ese lugar, el agua no estaba fría, se mantenía tibia, a una temperatura agradable. Mi pueblo estaba rodeado de un gran bosque. Era muy frío, tanto que en las noches la temperatura y la neblina bajaban desde la madrugada hasta que salía el sol. Era algo a lo que ya estábamos acostumbrados. Si salía muy temprano por la mañana, no podía ver casi nada. Solo a escasos 2 o 3 metros porque el resto quedaba oculto por la bruma. Así que el agua del río era más que fría, y a mis amigos y a mí nos gustaba ir a jugar y bañarnos afuera de la casa de la bruja. Como la casa estaba en completo abandono, las paredes y una parte del techo estaban destruidos. Yo no entraba a la casa porque no creía en la leyenda ni tenía miedo, sino porque me daba temor que me fuera a caer un pedazo de adobe, enjarre o incluso alguna viga. Solo íbamos a bañarnos y a jugar pelota en la explanada que tenía. Uno de mis grandes amigos era Felipe. Él no iba con mucha frecuencia al río a jugar porque estaba enfermo de los pulmones. Era muy enfermizo. Me decía que le daba miedo ir a esa casa. Era muy asustadizo y él sí creía mucho en los duendes y las brujas. Decía que había visto a uno de ellos y que a veces se le subía a su cama. No le tenía miedo porque era muy pequeño y amigable, pero a la bruja, esa sí era de temer. A Felipe yo no le creía nada, porque como dije, no creía ni en los duendes ni en las brujas y pensaba que solo estaba influenciado por lo que todos decían. Lo que nunca me enteré hasta después de un acontecimiento siniestro que nos pasó, fue que mi amigo sí tenía cierta sensibilidad para ver ese tipo de seres. A Felipe le hacía mucho daño meterse al agua del río tibia y luego exponerse al intenso frío. Preferíamos ir a caminar al bosque a juntar piñas de los pinos, pero, sobre todo, a platicar. En una de esas ocasiones en las que salimos a caminar, se nos hizo más tarde de lo normal, y eso que a Felipe le angustiaba mucho que llegara la noche. No solo porque aumentaba mucho el frío, sino porque decía que era la hora de los seres siniestros. La neblina comenzó a cubrir el bosque, y fue cuando caímos en cuenta de lo tarde que era. Así que agarré a Felipe de la mano porque casi no alcanzaba a ver nada. Lo sentí muy frío, lo fui jalando mientras caminaba apresuradamente. No lograba ver nada y no quería que se fuera a enfermar. Cuando llegamos a la orilla de la carretera,
la neblina estaba menos espesa y pude notar que no tenía agarrada la mano de mi amigo, sino la de alguien más. Era una mano larga y huesuda, con la piel pegada a los huesos y estaba muy fría. La quise soltar y no pude. Le grité a Felipe en varias ocasiones, pero él no me respondió. Estaba tan asustado por la mano que traía agarrada y no poder encontrar a mi amigo que grité con más fuerza. Tenía la sensación en mi piel de esa mano huesuda. Me dio tanto miedo que empecé a temblar, y no era por el frío, porque a él ya estaba más que acostumbrado. No pude ver con más claridad de quién se trataba, no solo por la neblina, sino también por la oscuridad y lo denso de los árboles. El miedo me invadió por completo. Ya no fue posible que pensara en nada más que en lo que me tenía agarrado. Además, oí una voz que no era precisamente la de Felipe. No pude saber si era la de una mujer o la de un hombre. Mientras sentía el dolor que me provocó aquella mano, luché desesperadamente para que me soltara, pero aquello era más fuerte que yo. Era tanta mi desesperación que me puse a rezar lo único que recordaba del catecismo, un Ave María. Lo hice gritando con todas mis fuerzas. Fue la única forma que encontré de que aquello me soltara, y sin pensarlo más, corrí lo más rápido que pude. Lo único que quería era alejarme del bosque. En pocos minutos me encontré en la entrada del pueblo, sofocado por el esfuerzo que hice. En lo que recuperé el aliento, me acordé de Felipe. Empecé a sudar frío, tanto que mis manos quedaron húmedas. Quise hacer el intento por entrar de nuevo al bosque para ayudarlo, pero la verdad no pude hacerlo. Desde ahí grité su nombre, pero no me respondió, respirando agitadamente. Lo hice en varias ocasiones. Era imposible ver a través de la bruma. Empecé a escuchar pasos. Felipe nunca me respondió. Solo vi una sombra pequeña que se movía. Pude notar que era él hasta que estuvo muy cerca. Abracé a mi amigo, el cual estaba casi congelado. Le dije que era necesario que nos fuéramos de ahí, pero él no me respondió, se quedó parado con la mirada perdida. Con el miedo que tenía, lo agarré de la mano y me lo llevé de ahí, casi a rastras, porque él estaba ido. Le hablé en varias ocasiones por su nombre, le pedí que me dijera qué le había sucedido, pero mi amigo no habló. Estuvo ausente todo el tiempo. En ratos lo jalaba y en otros lo empujaba. Cuando estuve afuera de su casa, toqué la puerta y me fui corriendo. Me escondí detrás de un árbol solo para cerciorarme de que alguien le abriera la puerta. Vi cuando su madre lo abrazó y lo metió. Seguí oyendo sus gritos a lo lejos, seguramente porque notó el estado en el que encontró a su hijo. Cuando llegué a mi casa, mi mamá ya estaba asustada. Me regañó por desobedecer. En el pueblo no había ladrones ni inseguridad. Nuestros padres nos dejaban libres porque ahí no pasaba nada, a excepción del miedo que le tenían a las brujas. Me dijo que no me expusiera tanto, el bosque era peligroso. Cuando oscurecía, todo tipo de seres salían, y lo mejor era estar resguardados, como si mi mamá supiera lo que me pasó. Me puse a llorar desconsolado. Estaba tan asustado que no me pude contener. Le conté todo lo que sucedió, y ella me creyó, porque la muñeca de mi mano estaba roja. Era la señal de que aquel ser sí me agarró y no me quería soltar. Pero no le dije que iba con Felipe ni cómo lo encontré. Esa noche la pasé muy mal. No pude descansar bien. En los ratos que dormía, soñaba con el ser que me agarró de la mano. La neblina se disipaba y veía el rostro del ser. Era macabro y perturbador. Tenía una larga cabellera blanca y su cara era tan horrible que no pude saber si era la de una mujer o la de un hombre. Solo noté sus grandes ojos negros. Me desperté agitado y sudando por el miedo. Un grito ahogado hizo que despertara a mis hermanas. Ellas me dijeron que ya las dejara dormir. Me acosté sin poder dormir. Estaba tan asustado que me pareció ver la silueta de alguien a través de la ventana, aunque eso era imposible.
Todo estaba completamente cubierto por la neblina y a esa hora de la madrugada era cuando se ponía densa, así que no se podía ver nada. Vi que un rostro se pegó tanto a la ventana que fue posible verlo. Tuve tanto miedo que me fui hacia la pared y me cubrí con la cobija. Y cuando tuve el valor de destaparme, ya no vi a nadie. Entendí que ya hasta imaginaba cosas por el miedo. Traté de dormir de nuevo, aunque era difícil porque los sueños regresaban. Al día siguiente, Felipe no fue a la escuela. Pensé que era normal y que se había enfermado por el resfriado que tuvo la noche anterior al salir de la escuela. Fui a su casa para ver cómo estaba y también para saber qué había pasado, ya que yo preferí quedarme callado. Toqué en la puerta, pero nadie abrió. Estuve un rato desesperado, esperando que alguien me dijera que mi amigo se encontraba bien, porque un mal presentimiento no me dejaba tener paz. Doña Carmen, la vecina, al oír mi insistencia, salió para decirme que no había nadie. Felipe y sus padres se habían ido al hospital del otro pueblo porque él se puso muy mal. A sus hermanos los dejaron con sus abuelos y ellos se fueron en la madrugada. Felipe no se veía bien, nunca se había puesto tan mal. Quise que doña Carmen me diera más detalles, pero ella solo me dijo que Felipe gritaba como loco, que no lo pudieron controlar. Un vecino les hizo el favor de llevarlos en su auto. Me marché de allí triste y confundido. El peso de la culpa cayó sobre mí. Caminé un rato antes de irme a mi casa. No quise que mi mamá me viera así, porque me iba a hacer muchas preguntas y no tenía ganas de responder. No me di cuenta del rumbo que tomé hasta que me encontré en las afueras del pueblo, muy cerca de la casa de la bruja. Pero a esa casa no me daba miedo ir, solo me senté en una piedra a pensar en mi amigo y desear que se pusiera bien. Vi que algo se movió al interior de la casa vieja. Era difícil saber si alguien estaba dentro, porque ya estaba oscuro. Me acerqué a la casa, no lo suficiente para no ponerme en riesgo, y de nuevo vi que alguien estaba dentro. Oí algo que se cayó. En ese momento, empecé a sentir miedo y crucé el puente. De ese lado me sentí más seguro, pero estaba intrigado, ¿qué era lo que había dentro? Era la primera vez que pasaba algo así, y eso que muchas veces estuve jugando afuera de esa casa. Me quedé un rato más atento hacia la casa, cuando vi que un animal salió de su interior. Era común, por la cercanía del bosque, que en las noches los animales salieran a buscar alimento, y era un animal el que estaba dentro. Me reí de mí por creer que era la bruja la que se encontraba en su interior. Aunque no fue posible distinguir qué tipo de animal era, me dio temor que me fuera a atacar, así que decidí caminar hacia otro rumbo. Sin embargo, escuché cuando alguien me habló. El animal se quedó quieto, viéndome atentamente. Tuve miedo de que corriera hacia mí y me hiciera daño. Miré hacia todas partes para estar preparado a correr y vi que una de las casas cercanas tenía su puerta abierta. Me metería en esa vivienda pidiendo apoyo. El animal empezó a caminar lentamente hacia mí, mirándome con mucha atención. Cuando comenzó a moverse de una manera extraña y macabra, hizo un ruido raro, y aquel ser empezó a transformarse en algo más. No puedo decir que era una persona, porque no lo parecía, pero se paró en dos patas y quedó encorvado. Fue cuando vi su apariencia más humana, la de una mujer. Ya no me quedé más tiempo a ver qué era aquel monstruo. Corrí con todas las fuerzas que me dieron las piernas hacia una de las casas cercanas. Ya no volteé hacia atrás, pero sentía muy de cerca los pasos de aquel ser. Me alcanzó a tocar el brazo, pero por el miedo que tuve, corrí más rápido. Entré en la casa de don Beto y cerré la puerta. Su esposa me preguntó qué me sucedió. Ni siquiera le respondí, solo veía aterrado hacia la puerta, con miedo a que aquel ser la abriera y me atrapara. No sé cómo me vieron los dos, pero me dieron una silla para que me sentara, y la señora empezó a apretar mi cabeza y me puso alcohol. Era para el susto y me dio un té relajante. Me dijo que no debía andar a esas horas cerca de la casa de la bruja, que no era seguro.
Lo más probable era que la vi, por eso traía esa cara de espanto. Esa señora se portó muy bien conmigo. Me agarró las manos para que ya no temblaran más, se acercó y me dijo que la bruja aún existía. No todo el tiempo del año se aparecía, pero se dejaba ver cuando ya tenía la necesidad de continuar viva. Como en el pueblo ya era muy conocida por lo que sucedió muchos años atrás, se iba a otros poblados cercanos. Lo malo de todo era que, si yo la vi, lo más seguro es que en esta ocasión eligió a nuestro pueblo. Tendríamos que tener mucho cuidado, porque cuando ella elegía a un niño, lo perseguía hasta que conseguía su objetivo, entregar el alma limpia de un pequeño a su Dios, el demonio, y ella, por su parte, consumía toda la sangre del niño o niña que se robaba. Después de que la señora me dijo todo eso, me puse peor. Quise salir corriendo hacia mi casa y estar en un lugar seguro, pero ella me detuvo, diciendo que no podía salir porque la bruja me iba a atacar. Seguramente se encontraba esperando el momento para lanzarse encima de mí, y eso no lo iba a permitir. Le pidió a don Beto que me llevara en su coche a mi casa porque no podía andar a esas horas solo, ya que la bruja estaba en su casa y eso no lo iba a permitir. Dijo que su esposa exageraba las cosas y que no era verdad todo lo que decía, pero creo que don Beto me dijo eso porque me vio muy asustado, ya que todo mi cuerpo temblaba. Sin embargo, me asustó más ver el miedo en sus ojos. Cuando me subí a su auto, él volteaba hacia la parte alta de las casas, como si supiera que en ese lugar se posaba la bruja. Vi cuando se asomó por debajo del cristal y puso una cara de miedo. Encendió su auto y arrancó a toda velocidad, mientras que yo volteaba hacia atrás, con miedo de que ese ser, al que ellos llamaban bruja, nos estuviera siguiendo. Apenas habíamos avanzado 2 calles cuando se escuchó un sonido raro en la parte trasera de la camioneta. Don Beto ni siquiera volteó, miró a través del retrovisor y su cara estaba con una expresión aterrada. Aceleró a toda velocidad. Los golpes en la lámina del auto eran la más clara evidencia de que ella estaba ahí, porque eran fuertes. Y a cada golpe que ella daba, yo saltaba del miedo. Me puse a llorar pensando en mis papás y mis hermanos, pero don Beto apretó el acelerador con fuerza y luego frenó repentinamente, lo que hizo que la bruja se cayera y se golpeara en el árbol. Don Beto dio un giro con la camioneta y nos regresamos a su casa. En cuanto llegamos, me dijo que bajara sin mirar atrás. Para eso, su esposa ya estaba quemando unas ramas secas aromáticas mientras rezaba el rosario completo. Ni nos dijo nada, cerró la puerta y siguió con sus oraciones. Lo más perturbador fue cuando vi el rostro de aquel monstruo en la ventana. Era horrible, tenía los ojos grandes, todos negros, con una boca enorme y dientes puntiagudos. Los pómulos estaban hundidos y en su frente tenía un símbolo grabado. Su cabellera era larga y desordenada. Era un ser espantoso. Con mucho miedo, me abracé a don Beto. Él me pidió que no dejara de rezar y su esposa empezó a mojarme con agua de una botella de cristal vacía. El líquido lo vertió en su mano y me lo frotó por todas partes. Creí que solo se trataba de agua, porque no tenía ningún olor ni sabor, ya que la probé, pero me dio un trago de esa botella. Fueron minutos que me parecieron muchas horas. Todos en esa casa estábamos muy asustados, con el temor de que, en cualquier momento, aquel ser entrara a la casa, y si lo lograba hacer, a todos nos iba a quitar la vida. Aunque después de un rato todo quedó en absoluto silencio, quise asomarme, pero don Beto y su esposa no me dejaron. Me dijeron que no me confiara, que ella no era de fiar y debía de protegerme. No sé cómo le avisaron a mis padres que me encontraba en la casa de don Beto. Solo sé que me permitieron quedarme a dormir en su vivienda y al día siguiente, muy temprano, me fui a mi casa. Mi mamá, en cuanto me vio, me abrazó llorando. Me dijo que ya no la desobedeciera. Beto y su esposa me salvaron y me cuidaron. Estaba bien, pero que ya no volviera a hacer lo mismo, porque la bruja podía encontrarme y llevarme con ella.
Cuando estuve en mi casa, me empecé a calmar. No tanto como para no ver en mis sueños la cara de ese monstruo, porque eso parecía. Mi amigo Felipe, a los pocos días que estuvo en el hospital, murió. Nunca supe cuál fue el motivo de su muerte, pero seguramente fue porque la bruja le quitó la vida, ya que los médicos nunca dijeron la causa de su fallecimiento. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.